Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a analizar triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que tienen todos sus ángulos interiores diferentes a un recto. Si alguno de ellos fuera recto, habría que resolverlos o por Pitágoras o por razones trigonométricas. Para resolver estos tipos de triángulos oblicuángulos tenemos dos formulitas, el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? Antes de entrar de lleno con teorema del seno y teorema del coseno, vamos a aprender a nombrar el triángulo. Como verán, acá abajo tengo un triángulo vacío. ¿Sí? Voy a nombrar cada una de las partes del triángulo de manera que quede de esta forma. ¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es nombrar los vértices. ¿Sí? Para nombrar los vértices del triángulo, siempre los vamos a hacer en sentido antihorario, o sea, diferente a cómo corren las agujas del reloj. Por ejemplo, si yo a este lo nombro A, siempre a los vértices los voy a poner con mayúscula. Entonces a este lo voy a nombrar A, ¿sí? Y fíjense, a este no lo podría nombrar B porque sería en sentido horario. Lo tengo que nombrar en sentido antihorario. Entonces si este es A, este sería B y este sería C. Bien, ahora, los ángulos interiores. Bueno, el ángulo interior a A sería A con la simbología de ángulo. ¿Sí? A con la simbología de ángulo. Y su lado opuesto lo voy a nombrar A minúscula. Entonces el lado opuesto sería A minúscula. ¿Bien? O sea, lo opuesto al ángulo A sería el lado A. ¿Sí? De esa manera también, el ángulo de B, del vértice B, sería B mayúscula con la simbología de ángulo. Y su lado opuesto sería B. Lado opuesto, el que está al frente del ángulo. ¿Sí? Entonces, el ángulo de C sería C mayúscula con la simbología de ángulo. ¿Sí? Y su lado opuesto se llamaría C. C minúscula. ¿Sí? Y ahí ya tengo entonces formado ya tengo nombrado todo mi triángulo oblicuángulo. Veamos entonces el teorema del seno y el teorema del coseno. Para el teorema del seno, la fórmula sería lado A sobre el seno del ángulo A igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Como verán, es una triple igualdad. ¿Cómo lo usaríamos? Bueno, el problema me indicará en cierto momento que tengo que anular esta parte y tendría que hacer la igualdad B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. O bien, el problema me indicará que tengo que anular esta parte, ¿sí? Y hacer la igualdad A sobre el seno del ángulo A igual a C sobre el seno del ángulo C. O bien anular esta parte y la igualdad sería A sobre el seno del ángulo A igual a B sobre el seno del ángulo B. ¿Sí? De esa manera se utilizaría el teorema del seno. Ahora vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno tenemos tres fórmulas, una que corresponde a cada uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Vamos por el lado A. Sería A al cuadrado igual a la suma de los lados restantes. O sea, si yo tengo A al cuadrado acá, sería la suma de ¿quién? De B al cuadrado más C al cuadrado. Menos 2 por B por C. Como verán, este producto corresponde a los lados que están elevados al cuadrado. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. O sea, si estoy buscando A al cuadrado, sería el coseno de A. ¿Sí? Bien, ahora lo mismo pasaría con B y con C. Fíjense, en B tengo B al cuadrado igual a la suma de ¿quién? De los lados restantes, o sea, lado A al cuadrado y lado C al cuadrado. Menos 2 por A por C. Fíjense que corresponden a los lados que están elevados al cuadrado. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. Estoy buscando B, entonces sería el coseno de B. Como verán aquí, les dejé el espacio para que podamos llenar juntos la fórmula del lado C. Sería C al cuadrado igual a la suma de los lados restantes. Los lados restantes serían A y B. Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Menos 2 por los lados que irían acá serían correspondientes con lo que están elevado al cuadrado. O sea, A por B. ¿Sí? A y B. Por coseno del ángulo opuesto al lado que lo estoy buscando. Estoy buscando C, entonces sería el ángulo sería C. Coseno del ángulo C. Y ahí entonces ya tendría completo mi teorema del coseno. ¿Sí? Ahora sí podemos pasar entonces a los ejemplos.
Un ejemplo para cuándo usar el teorema del seno y un ejemplo para cuándo usar el teorema del coseno. Bien amigos, entonces vamos con el primer ejemplo de triángulos oblicuos. Acá tenemos el primer ejemplo donde nos piden, como verán, un ángulo interior al triángulo oblicuángulo. Nos dan como dato 75 grados, que es otro de los ángulos interiores. Nos dan como dato uno de los lados, que es 75 metros, y otro de los lados también, que es 50 metros. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es nombrar cada una de las partes del triángulo. ¿Sí? Entonces recuerden, si supongamos que este es el vértice A, ¿sí? Entonces este será el ángulo A. ¿Sí? Y si este es el ángulo A, entonces su lado opuesto será de 75 metros, que lo vamos a nombrar como A minúscula. ¿Bien? Ahora, si este es el vértice A, como vamos en sentido antihorario, este sería el vértice B. Por lo tanto, el ángulo B. ¿Sí? Si este es el ángulo B, su lado opuesto sería 50 metros y lo vamos a nombrar como B minúscula. ¿Sí? Por último, si este es A, este es B, este sería el vértice C, entonces el ángulo C y su lado opuesto sería lado C. Bien, una vez que lo tenemos nombrado, vamos entonces a los datos. Bien, como dato entonces tenemos el ángulo A, como verán tenemos el ángulo A que va a ser igual, ángulo A que va a ser igual a 75 grados. 75 grados. ¿Sí? Ángulo A igual a 75 grados. Tengo lado A igual a 75 metros. 75 metros. Luego, como incógnita, tengo el ángulo B, ¿sí? Ángulo B igual a X, eso es lo que estoy buscando, ángulo B igual a X, y tengo lado B, ¿sí? Lado B igual a 50 metros. Bien, acá entonces tengo todos los datos que estoy buscando. Bien, una vez que ya tengo los datos, voy a verificar cuál de las dos fórmulas voy a usar, si voy a usar esta o si voy a usar esta. ¿Sí? Fíjense, acá yo tengo tengo el ángulo A y tengo el lado A. Fíjense, tengo el lado A y tengo el ángulo A. Y luego, como incógnita, tengo el ángulo B, ¿sí? El ángulo B como incógnita, y tengo el lado B. Por lo tanto, tengo formado una igualdad de la triple igualdad, ¿sí? Tengo formada una de las igualdades, anulando esta última, que es C sobre el seno del ángulo C. Por lo tanto, no me haría falta ir hasta al teorema del coseno, simplemente voy a resolver con teorema del seno, ¿sí? Entonces, con estos datos me sirve el teorema del seno para encontrar mi incógnita. Veamos cómo lo hacemos. Bien amigos, entonces vamos a resolver la situación. Acá tenemos, como verán, los datos. El ángulo A que vale 75 grados, el lado A que vale 75 metros, el lado B que vale 50 metros y el ángulo B que es nuestra incógnita X. ¿Sí? Acá, como verán, vamos a utilizar solamente esta parte de la triple igualdad, como dijimos anteriormente, o sea, A sobre el seno de A igual a B sobre el seno del ángulo B. ¿Sí? Lo primero que hacemos es reemplazar los datos en la parte de la fórmula que vamos a usar. O sea, lado A, 75 metros, seno del ángulo A, 75 grados, lado B, 50 metros y seno del ángulo B, X. ¿Sí? Una vez que reemplacé los datos, ya empiezo a resolver. Como verán, aquí tengo seno 75, esto lo saco con la calculadora y me da 0,96. ¿Sí? Ya resolví eso y lo demás lo dejé como está. ¿Sí? Está como está. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a despejar. 0,96, todo lo que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. 0,96 multiplicando a 50 metros y seno de X que está dividiendo va a pasar a multiplicar a 75 metros. Acá ya lo hice, ¿sí? ¿Y qué hago ahora? 0,96 por 50 metros me da un total de 48,29 metros. 75 metros por seno de X baja como está, ¿sí? ¿Qué hago después? 75 metros que están multiplicando pasa al otro lado a dividir a 48,29 metros, ¿sí? 48,29 metros dividido en 75 metros me da un total de 0,64. ¿Sí? Simplifico los metros y me queda solamente 0,64. Seno de X, el seno
¿sí? Va a pasar al otro lado, porque yo solamente quiero x. El seno va a pasar al otro lado como seno a la menos 1. ¿Sí? Entonces x va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,64. El resultado de seno a la menos 1 de 0,64 me da 40,08 grados. ¿Sí? Entonces ahí ya encontré mi incógnita, o sea, el ángulo que yo estaba buscando. ¿Sí? Bien amigos, vamos al segundo ejemplo de triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Bien, fíjense, nos fijemos en este triángulo, me muestra como datos este ángulo interior al triángulo que es 35 grados, ¿sí? Tengo uno de los lados que es 20 metros, el otro de los lados que es 14 metros y me pide el tercer lado como incógnita, encontrar lo que sería el tercer lado. Bien, ahora, como dijimos, hay que nombrar las partes del triángulo. ¿Sí? Supongamos que este sea mi vértice A, ¿sí? Mi vértice A, por lo tanto este ángulo será mi ángulo A. Si este es mi ángulo A, el lado opuesto a ese ángulo sería 14 metros, que lo vamos a llamar como A minúscula. Bien, como vamos en sentido antihorario, si este es el vértice A, este sería mi vértice B, por lo tanto este ángulo sería el ángulo B. Si este es el ángulo B, el lado opuesto al ángulo B sería este, o sea, sería la incógnita que lo vamos a llamar como B minúscula. Ahora bien, por último, si tengo que este es el vértice A, este es el vértice B, por lo tanto este sería el vértice C, por lo tanto este ángulo sería el ángulo C. Si este es el ángulo C, el lado opuesto a este ángulo C sería 20 metros y lo vamos a llamar como lado C, o sea, C minúscula. Bien, ahora entonces vamos a escribir los datos. Como datos, como verán, tenemos como primer dato el ángulo, tenemos el ángulo B que sería 35 grados. 35 grados, el ángulo B. Luego, tengo el ángulo B, ¿sí? Tengo el lado A, que es 14 metros, el lado A, que es 14 metros, ¿sí? Y tengo el lado C, ¿sí? Que es 20 metros. Lado C, que es 20 metros. Bien, y como incógnita me está pidiendo el lado B. ¿Sí? Me está pidiendo el lado B, que sería X. Esa es nuestra incógnita. Bien, ahora, una vez que tengo los datos, me tengo que fijar en cuál fórmula usar. ¿Sí? Primero siempre voy a ver si puedo utilizar el teorema del seno. Si no puedo utilizar el teorema del seno, directamente voy al teorema del coseno. ¿Bien? Entonces veamos. Para utilizar el teorema del seno, por ejemplo, tengo el ángulo B, ¿sí? Para esta parte me haría falta el lado B. Tengo el ángulo B, ¿sí? y el lado B, que es lo que me están pidiendo. O sea, tengo esta parte. Luego, tengo el lado A, ¿sí? Pero directamente me da como dato el lado C. O sea, no puedo formar ni esta parte completa ni esta parte completa. ¿Se entiende? O sea, no puedo anular ni esta ni tampoco anular esta para formar una sola igualdad. ¿Sí? Con los datos que me da directamente tengo que ir al teorema del coseno y fijarme si alguna de estas tres fórmulas me sirven para resolver este problema con estos datos. Entonces, veamos entonces si puedo utilizar el teorema del coseno. Fíjense, tengo el ángulo B y tengo el lado B, ¿sí? Y tengo lo que sería el lado A y el lado C, ¿sí? Fíjense en cuál de las tres fórmulas aparecen esos datos, todos los datos juntos. Fíjense, entonces aparece en la segunda fórmula. Lado B, lado A, lado C, ¿sí? Lado B, lado A, lado C, ¿sí? Y el ángulo B. Por lo tanto, para resolver esta situación problemática, tendría que ir con la segunda fórmula del teorema del coseno, ¿sí? O sea, para el lado B. Bien amigos, acá tenemos entonces la resolución del segundo ejemplo de triángulos oblicuángulos. Acá tenemos los datos. Teníamos que el ángulo B vale 35 grados, tenemos que el lado A es 14 metros, el lado C es 20 metros y nuestra incógnita, que era el lado B, era X. ¿Sí? Entonces, lo que hice yo es trasladar ya la parte del teorema del coseno que íbamos a usar. O sea, B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por el lado A por el lado C por coseno del ángulo B. ¿Sí?
lo primero que hacemos entonces es reemplazar los datos que tenemos aquí en nuestra fórmula. O sea, el lado B, X, lado A 14 metros, lado C 20 metros, lado A, lado C y por último el coseno del ángulo B 35 grados. ¿Sí? Para resolver esto, lo primero que hice es separar en términos desde acá, desde el inicio hasta el más, desde el más hasta el menos, desde el menos entonces hasta el final. Resolví entonces término a término, ¿sí? 14 metros al cuadrado me da 196 metros cuadrados, 20 metros al cuadrado me da 400 metros al cuadrado. Y lo que hice en este término final es primero resolver esta multiplicación 2 por 14 metros por 20 metros, me da 560 metros al cuadrado, por coseno de 35. Coseno de 35 me da 0,82, ¿sí? Entonces me queda este producto para después. Lo que hago ahora es volver a separar en términos porque me queda el producto acá para resolver. Separo en términos desde el inicio hasta el más, desde el más hasta el menos y del menos hasta el final. 196 metros cuadrados queda como está, 400 metros cuadrados queda como está y resuelvo el producto. 560 metros cuadrados por 0,82 me da 459,2 metros al cuadrado. Luego, como todo está en metros cuadrados, yo lo puedo resolver. 196 metros cuadrados más 400 metros cuadrados menos 459,2 metros al cuadrado me da un total de 136,8 metros al cuadrado. Luego, como estoy buscando x, el cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Raíz cuadrada del resultado que dijimos recién. Entonces, raíz cuadrada de ese resultado de 136,8 metros al cuadrado me da un total de 11,7 metros. Encontrando así entonces la incógnita que estábamos buscando, o sea, el lado B. ¿Sí? Entonces, con esto terminaríamos los ejemplos de este triángulo oblicuo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya gustado. Entonces, los espero en la próxima.